Bienvenidos al programa Pasaporte al Cielo. Usted y yo estamos los dos en un viaje muy especial, en un viaje a la Canaán celestial. Y Jesús, antes de ir al cielo, nos dejó las instrucciones aquí en su Santa Biblia de cómo prepararnos para este viaje especial. Así que le damos la bienvenida a este programa. Queremos hacer una palabra de oración antes de comenzar. Amado Padre que estás en los cielos, agradecemos la bendición que nos das en este día, Señor. Rogamos que tú estés con nosotros ahora en este estudio de la Biblia, que bendigas a las personas que nos están viendo donde quiera que estén. Tú conoces su situación, Señor. Bendícele de la forma mejor para cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo nos dirija de principio a fin. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hoy con el pastor Eric Yáñez. Él nos visita desde México. Y tenemos un tema muy especial en este día. Vamos a estar hablando acerca de la felicidad. Pastor Yáñez, la Biblia habla de felicidad. Dios quiere la felicidad de las personas. Podemos encontrar felicidad en la Biblia. Díganos, a ver, ¿qué podemos aprender de eso? Claro que sí, David. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes acompañándolos. Y vamos a Salmos, capítulo 1, por favor. Si quieres hacerme el favor de leer ahí en Salmo capítulo 1, los primeros versículos. Ok, voy a leer Salmo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar en la ley de Dios. En contraste con lo que describe el primer versículo. Generalmente la gente piensa que la felicidad se encuentra en un estilo vano de vida. Que normalmente va en contra de los mandamientos de Dios, que la fiesta, que eso es lo que trae felicidad al corazón. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es en meditar en la ley de Dios. Y la ley de Dios hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, el corazón finalmente de la ley de Dios son los 10 mandamientos. Esos mandamientos Dios nos los ha dado precisamente porque busca nuestra felicidad. Hay gente que piensa que Dios castiga. En realidad, Dios lo que hace es busca que podamos, nos busca proteger, busca justamente nuestra felicidad. Violar los mandamientos de Dios trae consecuencias y a veces uno tiene que aprender a vivir con ellas. Sin embargo, lo que Dios quiere es precisamente evitarnos sufrimiento. Si hiciéramos caso a la ley de Dios, evitaríamos muchos tropiezos en nuestra vida, mucho sufrimiento y por ende seríamos más felices. Hay personas que dicen que la ley de Dios, ya no es válida para nosotros, que Jesús dio un gran mandamiento que está en Mateo 22:37, cuando dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el versículo 40 dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No dice que Jesús estaba anulando los mandamientos, ni dice que Jesús estaba anulando la ley. Dice que de estos 2 depende todo. Y en Éxodo 20, donde están registrados los 10 mandamientos de Dios, nos damos cuenta que los primeros 4 tienen que ver con nuestro amor a Dios. Y Dios lo que busca es nuestra felicidad. No tendrás otros dioses ajenos más que a mí, no te harás imágenes de ningún tipo. Estoy sintetizando lo que dice ahí Éxodo. No tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del sábado. Para reposarlo. La Biblia dice que el sábado justamente fue para nosotros, para el hombre, en beneficio de nosotros, y justamente tomar un día de adoración y de descanso a la semana. Dios lo pensó en nuestra felicidad. ¿Cuánta gente hoy vive estresada, vive mal porque no se da esa pausa? Y cuando hablamos de la segunda tabla, estamos hablando de el amor al prójimo. Comienza con: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas situaciones no se viven en casa por no hacer caso a este mandamiento? El que tiene que ver con la fidelidad a la pareja, el que tiene que ver con robar, el que tiene que ver con andar mintiendo y en chismes. ¿Cuánta cosa? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuánta gente vive frustrada por estar codiciando lo que otras personas tienen y vive amargada? Dios es lo que quiere evitarnos. La ley no es algo que sirve para coartar nuestra libertad o para hacernos infelices. Los mandamientos de Dios
buscan ser un cerco de protección, sí, y buscan que nosotros podamos llegar y experimentar esa felicidad plena que Dios tiene preparada para nosotros. magnífico. Dios quiere que seamos felices, y es feliz el hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. Así que la felicidad, al meditar en la ley de Dios, podemos llegar a ser felices en esta tierra. Claro, dice, encuentra su delicia. Amén. La palabra justamente felicidad en la Biblia aparece en la mayoría de las versiones con esta palabra, bajo este concepto de bienaventurado. Por sí. eso el texto que hemos leído de los Salmos y esta referencia que nos hace con claridad hacia que en la ley de Dios podemos encontrar esa dicha, esa felicidad. Continuamos con el tema con el pastor Eric Yáñez acerca de la felicidad. Hablamos ahorita de que para ser felices hay que guardar la ley de Dios, pero ¿puede alguien guardar toda la ley? ¿Y cómo puede alguien que haya fracasado en cumplir la ley, pues, llegar a ser feliz? ¿Se puede? Mira, David, la Biblia dice que solamente Jesús puede realizar eso. Todos los demás, como seres humanos, hemos fracasado en algún momento. Sí. De tal manera que pareciera que pues no existe esperanza para nosotros con referencia a lo que hemos visto en el segmento anterior. Pero busca también en el libro de los Salmos, por favor, el capítulo 32 y lee también para nosotros los primeros versículos. Ok, voy a leer el Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Wow! Sí. Hay muchas personas que tienen un complejo de culpa que los arrastra a situaciones de salud mental, emocional, desgastantes, depresión. La culpa genera incluso no solamente situaciones de salud mental, sino también situaciones de salud física. Sí. Estos problemas muchas veces son psicosomáticos, enfermedades que tienen que ver con estas cargas que nosotros llevamos como seres humanos. Hay un ejemplo en la Biblia, la historia del rey David, en el segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 11, nos cuenta la historia de cómo David fracasó y él estuvo mucho tiempo encubriendo lo que había hecho. Y el Salmo 32 es escrito por él, es una experiencia de lo que él vivió cuando sintió el perdón de Dios. Si quieres leer también la primera parte del versículo 3 y el versículo 5 nos habla acerca de esto. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Dios envía al profeta Natán, le cuenta una historia. Sí. Y ante esa historia, el rey queda muy indignado y dice, el que tal hizo es digno de muerte. La historia tenía que ver con un hombre que tenía muchas ovejas, y entonces le roba una a su vecino para poder atender a un huésped, y entonces él dice, se indigna ante eso y dice, el tal es digno de muerte, y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Y entonces allí, en todo ese tiempo David había justamente, dice, mis huesos se envejecieron, su estado de ánimo, su estado de salud mental, su estado de salud físico, eran deplorables. Pero cuando Dios manda al profeta Natán y le dice, tú eres ese hombre, dice el versículo 9 claramente, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada, el esposo de Betsabé, y tomaste a su esposa como mujer. Hay una referencia clara a dos mandamientos de la palabra de Dios, los que habíamos visto hace un momento. Y este hombre conocía incluso de la ley de Dios, pero aún así tropezó con estos dos mandamientos. Y sus huesos estaban secando, su estado de ánimo y su estado de salud mental estaban pasando por una situación de dificultad. Y entonces ahora, cuando se enfrenta con esta situación, entonces dice el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás.
Bienaventurado el hombre. Leímos en el cuya transgresión es perdonada. ¡Wow! Sí. Ciertamente, Dios nos ha dado su ley para protegernos, para que seamos felices, para que seamos dichosos. Pero ante nuestras flaquezas humanas, también encontramos felicidad en poder acercarnos a Dios, confesar a Dios nuestras faltas, abrir nuestro corazón y quitar esa carga emocional que traemos muchas veces sobre nuestros hombros, descargar a nuestras familias de esas cargas emocionales que muchas veces traemos arrastrando también a ellos por causa de nuestras propias decisiones. Qué feliz es el hombre que encuentra paz y tranquilidad en su corazón sabiendo que Dios es misericordioso. Amén, gloria a Dios. Sí, hemos visto, hermanos, que la felicidad primero la presenta David al ser obedientes a la ley. Pero si hemos transgredido la ley, dice que Jehová nos perdona y somos felices entonces cuando encontramos el perdón de Dios para nuestras vidas. Tremendo. Gracias a Dios por esa bendición que nos da, del perdón que nos ofrece cada día. Continuamos hoy con el pastor Eric Yáñez. Como dijimos al principio, nos visita desde México, está en Puerto Rico con nosotros esta semana, está en Ponce dando unos seminarios especiales en las iglesias adventistas de Ponce, Puerto Rico. Y hemos estado estudiando el tema acerca de la felicidad. Nos habló acerca de que Dios, para ser felices, nos pide que guardemos sus mandamientos, los cuales no todos los podemos guardar, siempre hemos fracasado en alguno de ellos, pero tenemos el ejemplo de David, que aunque pecó, él confesó sus pecados a Dios y fue bienaventurado al alcanzar el perdón de Dios. Entonces, pastor, nos queda otra pregunta que quiero hacerle en este momento. ¿Quiere decir entonces que a pesar de ser pecadores, podemos buscar a Dios? La Biblia dice que sí. Vamos nuevamente a Salmos. Ahora el 119, versículo 2. Muy bien. Leo de ahí, pastor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Así es, hay felicidad en buscar a Dios. Amén. En realidad, tanto la historia de David como la historia de Adán y Eva en la caída nos evidencian que quien toma la iniciativa de buscarnos es Dios. Quien mandó al profeta Natán cuando David vivía bajo angustia, cuando sus huesos estaban secando, fue Dios. Sí. Y lo que hizo David fue responder a esa búsqueda de Dios. En el libro de Génesis también nos dice en el momento de la caída de Adán y Eva, el versículo 8 del capítulo 3, dice: luego oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Normalmente nosotros cuando hacemos algo que nuestra conciencia nos dicta que está errado, que está equivocado, lo que buscamos es escondernos de la presencia de Dios, huimos de la presencia de Dios, sabemos que hemos hecho algo mal y esto fue lo que ocurrió con ellos. Sin embargo, el versículo 9 continúa diciendo: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, por eso me escondí. Es como cuando los niños hacen alguna travesura, que saben que uno les ha estado diciendo. El otro día mi hijo se cayó de una silla del comedor de la casa y él jugaba a balancearse con esa silla. Varias veces le dije: no lo hagas, ten cuidado porque te puedes caer. Y cuando cayó, se dio un golpe en la cabeza, sonó muy fuerte, corrí para ver que estuviera bien en primer lugar. Pero cuando él me vio, puso una cara de pánico. Mi intención era auxiliarlo, era cuidarlo, pero él sabía que había hecho algo malo. Y eso nos pasa con Dios. Él sabe que justamente la ley es para protegernos y para brindarnos felicidad, para que no nos demos golpes en la vida. Pero cuando acude para buscarnos, para ayudarnos, no tengamos miedo. Cuando hemos fracasado, ya hemos visto el ejemplo de David, que él cuando confesó sus faltas, su pecado, cuando fue consciente de esa búsqueda de Dios, él respondió y Dios le dijo: estás perdonado. De tal manera que eso trae felicidad, y buscar a Dios, aunque no es parte de nuestra naturaleza, podemos responder a esa búsqueda, y a eso se refiere el Salmo cuando dice: feliz el hombre que busca a Dios.
esta mañana una invitación muy importante que tengo para hacerte es: busca a Dios, busca a Dios. Y si tú quieres, aquí estamos para poder ayudarte en ese camino. Si tú sientes que has hecho algo malo y sientes que Dios te está buscando, si tú estás mirando este programa, no es casualidad. Dios tiene algo y te está buscando. Responde a esa búsqueda, porque vas a encontrar felicidad en ello. Amén, amén. Y para buscar a Dios lo hacemos a través del estudio de la palabra. Aquí en el programa Pasaporte al Cielo tenemos un libro de estudio de la Biblia que te podemos enviar. Así que danos una llamada o escríbenos a la dirección que aparece en pantalla y te haremos llegar a vuelta de correo el libro para el estudio de la Biblia personal. Y si quieres, visita una iglesia adventista. En Puerto Rico, en cada municipio hay al menos una iglesia adventista. Pregunta por el pastor, por el anciano o alguien de la iglesia que te pueda contestar tus preguntas. No te quedes con las dudas, busca a Dios. Y tenemos los recursos para que tú puedas estudiar y encontrar a Dios. Así que seguimos con el programa. Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente. Continuamos hoy con el pastor Eric Yáñez. Hemos estado estudiando un tema muy importante acerca de la felicidad. Vimos en los primeros versículos cómo Dios nos dice que guardemos su palabra, sus mandamientos específicamente para alcanzar la felicidad. También vimos que Él nos ofrece perdón y nos da felicidad al darnos su perdón. Y vimos que Él nos busca y quiere que lo busquemos a Él a través del estudio de la palabra. Pero entonces, pastor, vemos personas que, aunque hayan hecho todas estas cosas, quiero decir, también hay personas que sufren con todo y eso. ¿Es verdaderamente, hay esperanza verdadera para ser felices? Desde que el pecado entró en este mundo, ese es un desafío muy grande, pero la Biblia dice en el Salmo 146, versículo 5, lo que tú nos vas a compartir. Okay. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Estamos viviendo en medio de un gran conflicto. Sí. Y eso lo vemos en todos los rincones del mundo. Lo vimos en Puerto Rico, lo vemos en México, lo vemos en cualquier lugar donde nosotros estemos. Nos enfrentamos a situaciones difíciles en esta vida. Guardemos los mandamientos de Dios o no lo guardemos, busquemos a Dios o no lo busquemos. El mal es una triste realidad que tenemos que enfrentar día a día. Y así como Jesús dijo que el sol sale tanto para justos como injustos, también el sufrimiento no tiene que ver con este asunto de buscar a Dios o de no buscarlo, de guardar sus mandamientos o de no guardarlos. Es cierto que podemos evitarnos mucho sufrimiento y sumar felicidad a nuestra vida cuando seguimos los caminos de Dios, porque eso es lo que su palabra nos dice y es lo que hemos visto durante este tiempo. Sin embargo, mientras estemos enfrentando ese gran conflicto entre el bien y el mal, habrá situaciones difíciles. Y Dios no ha prometido librarnos de esas situaciones difíciles. Lo que Dios ha prometido es ser nuestro ayudador. Feliz el hombre cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Que se deja ayudar por Dios, que sabe que tiene la confianza que a pesar de lo que esté pasando, Dios lo ayuda. Y justamente hay una descripción acerca de todo lo que Dios hace, de que Dios es creador y Dios es sustentador. Si leen los versículos que siguen en el Salmo 146, se darán cuenta que ahí hay expresiones acerca de Dios muy interesantes, como que liberta a los cautivos, como que da pan a los hambrientos, como que cuida por el huérfano y la viuda. Es decir, Dios está allí atento. Hay muchas personas que ante el gran drama del sufrimiento justamente se preguntan si Dios existe. Ante el drama del sufrimiento o se preguntan si Él existe, o peor aún, se rebelan en contra de Él. Guardan ese resentimiento en sus corazones. Sin embargo, hay una esperanza. Una esperanza para aquí y ahora, que Dios es quien está a nuestro lado. Amén. Y que Dios quiere ser nuestro ayudador. Dios Amén. Quiere ser tu ayudador. Yo no sé cuáles sean las cosas por las que tú estás pasando en este momento, pero Dios es tu ayudador. Gloria a Dios. Hace no más de 15 días perdí a mi hijo más pequeño. Un bebito de 1 año, 28 días en terapia intensiva. Dios ha sido
nuestro ayudador en la familia. Gloria a Dios. Dios ha sido nuestro auxilio, Dios ha sido nuestro ayudador. Él no ha prometido librarnos de estas situaciones. Sin embargo, en Él, cuando confiamos, Él pone paz en nuestro corazón. Amén. Y yo te invito que cualquier sea la situación que tú estás pasando, te acerques a Dios, busques a Dios. No abrigues en tu corazón resentimiento contra Él, no abrigues en tu corazón dudas acerca de Él. Él te ama, te busca y te quiere ayudar. Pero además también el Salmo dice otra cosa muy interesante. El Salmo 146, versículo 5, en su segunda parte, habla acerca de una palabra clave. Dice allí, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y esa esperanza, sí, David, esa esperanza, queridos amigos que nos siguen, no es solamente una esperanza de su presencia aquí y ahora con nosotros en medio de los problemas. Hay una esperanza segura que está en el versículo 10 donde dice, reinará Jehová para siempre, tu Dios, Sión, de generación en generación. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una bendita esperanza, la más grande esperanza que encontramos en la palabra de Dios tiene que ver con el establecimiento final del reino de Dios. Poder vivir con la confianza de que Dios está aquí con nosotros ahora, de que es nuestro ayudador, nos da también la certeza y la felicidad para poder hacer frente a esos problemas esperando que Dios cumpla su palabra. Y todas las cosas que Dios promete las ha cumplido. Y Dios va a cumplir finalmente esa promesa de establecer un reino donde también dice la misma palabra de Dios en Apocalipsis, no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Y eso da sentido y felicidad a nuestras vidas. Amén. Querido amigo, busca a Dios, guarda sus mandamientos, experimenta su perdón y abriga esta esperanza en tu corazón, porque Dios tiene grandes planes para tu vida. Amén, gloria a Dios. Hemos estudiado acerca de la felicidad que Dios quiere para cada uno, el perdón que Dios nos ofrece en nuestras vidas. Y vimos al final que aunque a veces hay sufrimiento, pero tenemos la ayuda y la certeza de que Dios está con nosotros en medio de nuestro sufrir, nuestro padecer. Y que Dios tiene un plan especial para cada uno. Él quiere un reino para ti y para mí. Y nos dejó su Biblia, que es nuestro pasaporte para llegar a ese reino celestial muy pronto. Así que te invitamos a que te unas al estudio de la Biblia y prepararnos para ese reino muy pronto. Estamos organizando un retiro espiritual aquí en Puerto Rico en el mes de octubre del 2018. Llama o escribe para que tengas más información y puedas separar tu lugar. También estamos coordinando una excursión a tierras bíblicas. Así que si te interesa dar un paseo por las tierras donde vivió Jesús y caminó Jesús, llámanos también para que puedas coordinar ese evento. Así que te invitamos nuevamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como te dije ya, en cada municipio en Puerto Rico hay una iglesia. Ve allá, asiste, congrégate en nuestra iglesia, pregunta al pastor, pregunta al anciano. Así que te invitamos a que asistas a nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día y nos escribe con tus preguntas, que también en lo que podamos te trataremos de contestar o conseguir que te pueda contestar bien tus preguntas. Así que, pastor, unas palabras finales para nuestra audiencia y por favor nos despide con una palabra de oración. Claro que sí, agradecer por habernos sintonizado, agradecer por la invitación y agradecer a Dios porque busca esa felicidad para nosotros. Dios desea tu felicidad, acéptala. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y porque buscas nuestra felicidad. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, ayúdanos a experimentar tu perdón, ayuda a cada una de esas personas que está detrás de la pantalla para responder a la búsqueda que tú haces para poder buscarte con todo su corazón. Amén. Y afianzar, Señor, la esperanza, la convicción de que tú estás con nosotros en medio de los problemas, pero la bendita esperanza de que pronto podemos ser parte de tu reino. Amén. Rogamos que nos bendigas, no por merecerlo, sino porque lo necesitamos y lo pedimos en Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga.